Bueno, entonces la nueva serie se llama Somos su Iglesia. Como lo podemos ver allí. Miren qué bonito se ve. Cómo las personas de Vida Abundante hicieron esa diapositiva tan bonita, pero cómo nos habla con tanta claridad. Muchas personas reunidas, siendo allí como una casita, como una iglesia. Nuestra nueva serie se llama Somos su Iglesia. Y hoy vamos a hablar de que la iglesia eres tú. Para que no se nos olvide, la iglesia eres tú. Y les cuento lo siguiente, de que es que la iglesia también soy yo. Todos somos la iglesia. La iglesia eres tú y la iglesia también soy yo. Vamos a la Biblia. Vamos a ver en Hechos 9:31 lo que dice la palabra de Dios. Dice, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Allí en Hechos habla con muchísima claridad. Habla de la iglesia, de los creyentes, de las personas. Dice que creció en número. Entonces estamos hablando de que crecía el número, que se iban sumando más personas a aquella comunidad. Entonces, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de un grupo de creyentes que hacemos una comunidad, que nos unimos por el amor de Cristo. Vamos a seguir profundizando y aclarando más video. En 1 Pedro 2:9 dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ustedes se acuerdan de la canción de Marcos Witt? Es esta. Es 1 Pedro 2:9. Y nosotros nos preguntamos, entonces, ¿la iglesia de Cristo es un grupo de personas? Ya lo vimos, sí. Pero somos un grupo de personas que hemos sido llamadas. Porque el versículo dice que somos linaje escogido. La iglesia de Cristo somos un grupo de personas hechas, dignas de estar en su presencia. Porque ya habla de real sacerdocio. Ustedes se acuerdan que en el tiempo de Moisés, cuando se hizo el tabernáculo, solamente en el lugar santísimo podía entrar el sacerdote porque él era el digno de estar ante la presencia de Dios. Aquí en 1 Pedro ya nos llaman real sacerdocio. Somos dignos de estar en la presencia de Dios y tener una relación directa con él. La iglesia de Cristo es un grupo de personas separadas del pecado. Porque como Dios ya nos llamó y nos hizo dignos, nos separó del pecado. En el mismo 1 Pedro nos llama nación santa. ¿Por qué? Porque nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia de Cristo es un grupo de personas con un nuevo propósito. ¿Cuál es el propósito? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciar las virtudes. O sea, hablar de su amor, de su perdón, de su misión, de esa relación que ya fue restaurada por Cristo. Entonces, nuevamente repito, hablamos de la iglesia como un grupo de personas creyentes que buscamos a Cristo. Entonces hablamos de que la iglesia eres tú, pero ¿y entonces el templo dónde queda? Recordemos que la viejita del Papa me hablaba de la iglesia y me hablaba del templo. Y seguimos estudiando y seguí estudiando y durante estos años, leyendo la Biblia, me di cuenta de que el templo no era como me decía la viejita del Papa. No era como la señora Elfa nos decía de que es que el templo es la iglesia, la esquina de ese parque, de ese lugar donde van los turistas a tomarse fotos. Es que el templo también eres tú. Y muchas veces nosotros, de pronto, como que confundimos estas palabras, porque tengamos presente algo. Entonces, la iglesia es en comunidad, en grupo, todos los creyentes. Pero el templo soy yo como individuo. Y ahorita vamos a ahondar en eso. ¿Por qué estamos hablando de iglesia y de templo? Porque son cosas distintas, pero están totalmente relacionadas con Dios, con su servicio, y relacionadas con el ser cristiano. ¿Listo? Vamos a leer 1 Corintios 3:16. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya estamos hablando de templo, ya no estamos hablando de iglesia.
es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y uno a veces dice, pero bueno, sí, yo lo creo por fe, porque es que a mí me lo han dicho muchas veces y porque no sé, tantas veces que he ido a una iglesia, tanto que de pronto hay un grupo discipulado, tanto que me han enseñado, entonces sí, yo creo que el Espíritu de Dios mora en mí, que yo soy un templo. Pero ahorita vamos a ver cómo de lo macro Dios va a lo micro, a lo personal, a lo cara a cara, a lo face to face. Y vamos a verlo de esta forma. Aquí tenemos una línea de tiempo. ¿Todos están viendo la línea de tiempo? Yo sé que sí, todos están viendo, listo. Entonces, estamos en el siglo XV antes de Cristo, el tabernáculo. Miren el tabernáculo. Entonces, como ven, es una tienda. Recordemos que esa es la tienda de la que se habla en la Biblia, en el libro de Éxodo, que entonces Dios le dice a Moisés de que él quiere habitar en medio de su pueblo, entonces le da ciertas indicaciones, tienes que hacer una tienda con estas dimensiones, estos materiales, esta piedra, esta madera, este tipo de metales, con estos colores, con estos utensilios, perdón, con este tipo de actividades, van a vestir, inclusive hablaba de que cómo se tenía que vestir esa. Y habla de un tabernáculo. Y miren lo que dice Éxodo 40 del 34 al 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Jehová llenó. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Estamos viendo cómo se habla de un templo, pero de un templo físico. En esa época de Moisés, el templo era esa carpa donde habitaba Dios. Pero préstenle pues atención. Hay dos cosas fundamentales aquí. Si quiere, tome nota, vaya con el cuaderno. Si quiere, tome nota, porque esto es súper importante. Lo que vamos a ver en esta diapositiva es súper importante para nuestra vida como cristianos. Hay dos cosas importantes que vemos aquí en el tabernáculo. Uno, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Dios llenó el espacio físico de ese templo. El espacio físico lo llenó. Porque la nube de Dios estaba de día y la noche era fuego encima del tabernáculo. Primero, Dios llenó el espacio físico y segundo, Dios se manifestó físicamente. La gente lo veía. ¿Listo? Seguimos en la línea de tiempo y vamos avanzando 5 siglos después. Vamos al siglo X antes de Cristo. Vamos a hablar del templo de Jerusalén. Miren qué bonito ese templo, totalmente diferente al tabernáculo. El tabernáculo era una tienda grande y el templo de Jerusalén era una obra arquitectónica. Aquí también Dios le dio todas las dimensiones y todas las especificaciones a Salomón. A Salomón. ¿Qué fue lo que pasó? Recuerden que David, el rey David, le dijo, Dios, yo te quiero hacer un templo para que tú habites en medio de nosotros. Entonces Dios le dice, gracias, tienes un corazón maravilloso, pero tú no lo puedes construir porque has manchado de sangre. Pero por esa actitud que tú tienes, voy a permitir que lo haga Salomón, tu hijo. Y ese templo lo construyó Salomón. Miren lo que dice 1 Reyes 8, del 10 al 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Presten atención, el patrón se repite en ese templo físico. La nube llenó la casa de Jehová, otra vez Dios llenó el espacio físico, porque la gloria de Jehová había llenado toda la casa. Pero la nube, físicamente Dios se dejó de una nube y llenó el espacio físico, al igual que en el tabernáculo de Moisés. Se están cumpliendo esas dos especificaciones. Sigamos avanzando en la línea de tiempo. Recuerde, tome nota que eso es bien importante. Siglo I después de Cristo, el Pentecostés. Miren cómo se ve eso. Recuerdan, Jesucristo, antes de irse para el cielo, le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos va a ayudar. No se vayan para otra parte, quédense aquí en Jerusalén, allá se los va a mandar. Entonces, dice la Biblia en Hechos 2, del 2 al 4, lo siguiente. Y de repente vino del cielo
un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como las de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ojo, presten atención. Se vuelve a repetir el patrón del tabernáculo y del templo. En el cielo un estruendo como viento y se pareció como lenguas de fuego. Nuevamente Dios aquí físicamente se manifestó. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, igual que en el tabernáculo en el templo. Llenó el espacio físico, toda la casa donde estaban aquellos creyentes y los discípulos. Pero presten atención, es donde está la clave. Al final, el versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces Dios aquí rompió el patrón. Antes se dejaba ver y llenaba físicamente el lugar de ese templo físico, en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén. Pero en Pentecostés fue más allá. También llenó a los individuos, porque dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, lo que quiere decir que no solamente Dios quedó satisfecho con llenar el lugar y con dejarse ver, sino que también Dios lo que hizo fue llenar a aquellos discípulos, a aquellos creyentes, llenarlos en su corazón, llenarlos en su espíritu, del mismo Espíritu. Entonces es aquí donde la palabra templo cambia, se rasga, y ya no solamente podemos hablar de un templo, de la iglesia, de la esquina, del lugar ABC que está ubicado en tal barriada, en tal lugar, en tal país. Ya empezamos a hablar de que como se manifestó físicamente aquellos discípulos, aquellos creyentes, y los llenó, ahora los discípulos y los creyentes de Cristo somos templos del Espíritu Santo. Entonces mire de qué forma Dios va de lo macro, de lugares, de estructuras, de tiendas, de lugares gigantes, costosísimos, carísimos, a nuestro corazón. ¿De qué forma Dios va de lo macro a lo micro para hacernos templos del Espíritu? Muchas veces nosotros decimos que yo soy templo del Espíritu Santo, sí, porque yo lo creo, porque por fe, porque la Biblia lo dice, pero es que aquí es donde está el antecedente histórico de por qué somos templos del Espíritu. Entonces vamos a 1 Corintios 6:19, la versión Reina Valera. Presten pues atención. Hay dos versiones. Es la misma, el mismo versículo, pero Reina Valera. Primero Reina Valera y después TLA. Muchos dicen, es que la Reina Valera es la versión de los abuelitos o la versión que de mi mamá, es hace años, esas Biblias viejas. Y muchas veces como que leemos esos versículos y creemos que están desactualizados. Pero presten atención. 1 Corintios 6:19, Reina Valera. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Ahora vamos al lenguaje actual, donde nos lo hablan más clarito. El mismo 1 Corintios 6:19, pero TLA, traducción del lenguaje actual. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo, que es que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Wow. Vive el Espíritu Santo dentro de ustedes. Ustedes no son propios de sus, no son dueños de sus propios cuerpos. Wow. Y cuando vemos eso de que la iglesia todos somos todos nosotros como macro, como colectividad, personas creyentes que seguimos a Cristo, y ya está hablando de que vosotros sois templo del Espíritu Santo, ya está hablando de unión, de unidad, de unidad. Está hablando de mí. Ya no está hablando de la iglesia como tal, como lo colectivo, sino que está hablando de mí, de Carlos, de usted. El Espíritu Santo vive dentro de usted, vive dentro de mí. Nuestros cuerpos no nos pertenecen. Y entonces empezamos, caramba. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo incorrecto con nuestro cuerpo, con este templo del Espíritu Santo que ya no es mío, porque el Espíritu Santo vive dentro de mí?
¿Cuántas veces hemos hecho lo incorrecto? ¿Cuántas veces hemos estado en el lugar incorrecto? ¿Cuántas veces dejamos de hacer ejercicio? Yo me coloco allí en ese lugar. Estoy flojo para hacer ejercicio, estoy flojísimo. Tenemos que hacerlo, tenemos que cuidar este templo porque ¿cuántas veces comemos lo que no debemos de comer? ¿Cuántas veces tomamos lo que no debemos de tomar? Dejamos de dormir para hacer lo que no tiene que ser, nos metemos donde no tenemos que estar, vemos lo que no tenemos que ver, estamos en lugares y con compañías que no debemos estar. Cuando uno comprende que el Espíritu Santo está en mí, porque yo soy su templo y que mi cuerpo no pertenece, ya empezamos a ver esto de una forma distinta. Porque ya vemos de que tenemos una conexión directa con Dios. Y ojo, no es una conexión directa con Dios solamente espiritual, sino también una conexión de nuestro cuerpo, física, directamente con Dios. Vamos a ver primera de Pedro 2, versículos 4 y 5. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Cristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Pero ¿y entonces qué representa ser el templo de Dios? Es que Carlos, al fin, tantas cosas que me está diciendo, pero ¿qué representa ser el templo de Dios? Ya lo vimos como iglesia, como colectivo, grupo de creyentes que buscamos a Cristo. Pero el templo de Dios, como individual, yo, y la relación de Dios conmigo. Mire pues, ¿qué representa ser el templo de Dios? Debemos de ser miembros activos. En unidad, miembro activo. Como iglesia activa. ¿Dónde nos lo dice? Cuando dice que somos piedras vivas. Preste atención. ¿Qué representa ser el templo de Dios? Debemos ser dignos. Allá habla nuevamente de sacerdotes santos. Como mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo soy digno, pero también me tengo que comportar como esa persona digna. En esa época el sacerdote tenía que estar totalmente puro, no solamente físicamente, sino también espiritualmente y con su alimentación y con muchísimas cosas para entrar al lugar santísimo. Ahora, por la muerte de Cristo, nosotros somos dignos de entablar una relación directa con Dios. ¿De qué forma? Colocando como un paralelo, cuando nosotros vamos al restaurante o vamos a visitar a alguien o ejemplo una entrevista de trabajo, se coloca entonces la mejor pinta, la mejor camisa, queda bonito, está recién bañadito, y se echó gel, se echó la crema para el cabello y se afeitó, y quedó bonito, porque usted se quiere ver digno del lugar a donde va y digno de estar en la presencia de quien va a estar. ¿Qué representa ser el templo de Dios? Ser dignos, como aquellos sacerdotes. ¿Qué representa ser el templo de Dios? Negarme a mí mismo, de mi carnalidad. Ahí lo habla cuando dice sacrificios espirituales. ¿Qué significa negarme a mí mismo? Muchas veces queremos hacer lo que no es correcto. Eso es negarse a uno mismo. O como a veces yo le he dicho a mi hijo y también le decimos a los adolescentes en las reuniones de adolescentes, hay que pelear esas luchas diarias. Esas luchas diarias donde, caramba, tengo tanta pereza, no quiero hacer nada, y se la cama. Una lucha mía, diaria. Me paro y hago lo que tengo que hacer. Me paro y me pongo a orar. Me paro, hago lo que tengo que realizar. O de pronto, ay, ese día no, ay, qué rabia con esta gente, que me saca la rabia, me saca la chispa. Como dicen aquí, que me cabré, no sé qué, güey, va uno a explotar. No, me dice usted mismo. Una batalla diaria. ¿Qué representa ser el templo de Dios? Ser miembros activos, no quedarnos quietos, impactar la sociedad, la comunidad, nuestros hogares, con los ejemplos que nos dejó Cristo, ser dignos, negarnos a nosotros mismos.
Pero ¿cómo debo vivir si soy la iglesia y un templo de Dios? Somos la iglesia en conjunto, en colectivo, pero individual somos el templo de Dios. Pero ¿cómo vamos a vivir esas dos cosas al mismo tiempo? Muchas veces nosotros decimos, pero es tan complicado. Es tan complicado vivir iglesia en comunidad, individual como templo. Mire que no es tan difícil. Mire que no es tan difícil. Porque en la Biblia está todo escrito. Aquí nomás mencionamos varios versículos que nos guían por eso. Gálatas 5:13b nos dice, si no servíos por amor los unos a los otros. Servicio, ayudarnos, apoyarnos. Que dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo hago para vivir como iglesia y como templo? También anuncie las virtudes, anuncie la buena noticia. Miren, ¿cuántas veces nosotros no vamos a un restaurante? Y nos fue súper bien con todo. Usted llama a un amigo suyo, le chatea y le dice, oiga, qué restaurante tan bueno, nos atendieron bien, la comida deliciosa y hasta barata. O puede ser distinto. Qué restaurante tan caro, pero la verdad, vale la pena. Nos atendieron súper bien y la comida, a chuparse los dedos. Entonces, si nosotros anunciamos las virtudes de ese restaurante, si anunciamos las virtudes de aquella cosa que nos gustó, aquel servicio, aquella persona que nos atendió bien, ¿cómo no anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz? ¿Cómo debo vivir como iglesia y como templo de Dios? Miren lo que dice en Salmo 104, versículo 30. Pero envías tu espíritu y todo en la tierra cobra nueva vida. ¿Cómo? Tengo que ser distinto, tengo que cobrar nueva vida, tengo que ser transformado. No puedo seguir con la misma vida que tenía antes. Tengo que ser diferente. ¿Cómo debo vivir? Soy la iglesia y el templo de Dios. Filipenses 4:8. Finalmente, hermanos, presten atención. Piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que merece respeto, todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud, todo lo que es agradable y merece ser alabado. ¿Con qué empieza todo esto? Piensen. Si yo quiero ser parte de la solución y no del problema, todo empieza aquí. Si yo quiero ser mejor cristiano, todo empieza aquí. Si yo quiero ser templo de Dios, como decía allí, piedra viva, tengo que empezar a pensar, por eso mis actitudes, mis acciones para ser esa piedra viva, piedra en movimiento, que actúe. Este versículo de Filipenses 4:8 me gusta mucho porque yo lo veo de esta forma. Lo primero que dice es piense. En todo en un listado de diferentes cosas. De verdad, en los pensamientos está todo. Cuando yo tengo un sueño, yo lo tengo aquí. Todos ahí están los pensamientos. Y actúo y lo hago una realidad. Cuando yo tengo un proyecto, lo tengo aquí. Un negocio, lo tengo aquí. Actúo y lo hago una realidad. Cuando yo pienso en cosas que convienen, que yo sé que son cosas no son de Dios, dejo que crezca ese pensamiento y actúo como ese pensamiento, ahí es donde estoy, vean, en problemado. Estoy en pecado, estoy en problema, estoy terrible, estoy frito, estoy frito. ¿Cómo debo vivir si soy de iglesia, un templo de Dios? Los pensamientos son importantísimos. Ahí está todo, lo bueno y lo malo. Miren, mis queridos amigos, somos la iglesia del templo del Espíritu Santo. Y es bien importante que nosotros, que la gente nos ve como la iglesia, como el templo del Espíritu Santo. Recuerden, cuando vemos en la diapositiva donde está el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón y el Pentecostés,
en esas tres momentos de tiempo que marcamos allí, esas tres situaciones diferentes, Dios se hizo visible en todas. Nube, viento, fuego, en todas fue visible. Pero si yo soy la iglesia del templo del Espíritu Santo, lo tengo que demostrar. La gente lo tiene que ver. Entonces, que vean en nosotros las manos de Dios al levantar al caído. Que vean en nosotros los pies de Dios, los pies de Cristo, al tener empatía, colocándonos en los zapatos de los demás. Que vean en nosotros la mirada de Dios al ver a los desvalidos con misericordia. Tenemos que actuar. Tenemos que actuar. La iglesia eres tú y el templo también eres tú. Y la iglesia soy yo y el templo también soy yo. Qué importante, queridos amigos, es que nosotros de verdad comprendamos que somos la iglesia, pero en unidad yo soy el templo de Dios, por lo tanto yo tengo que hacer la diferencia. Por lo tanto me tengo que dejar usar por el Señor. Y yo les digo una cosa, ¿de qué forma podemos empezar a hacer esa piedra viva que dice la iglesia? Yo imagino eso como una piedra. Yo tengo por acá una piedra. Yo tengo esa piedra. A ver, la están viendo, ¿cierto que sí? Y cuando habla de que la piedra viva, yo imagino es una piedra que vive. Una piedra que, yo no sé, yo me lo imagino así. Es una piedra que vive, que se mueve, que actúa. Usted y yo somos esa piedra. Estamos llamados a actuar, a movernos. Si necesita ayuda para que de verdad vivir como ese templo del Espíritu Santo, como dice la Biblia, acérquese a un grupo discipular. Es que yo no sé dónde estoy el grupo de discipulado, es que me da pereza. Hágalo. Como iglesia, tenemos esa herramienta del grupo discipulado, donde usted allí se fortalece como el templo del Espíritu Santo, de esa forma personal, de esa forma individual. Metas en ese grupo discipulado, empiecen a hacer diferentes actividades con el grupo discipulado, miren de qué forma pueden ayudar a alguien, ayudar a, no sé, lo que sea, algo que como tal el grupo discipulado. Primero que todo, únase y organícese como grupo discipulado para hacerse visible a la comunidad, para hacerse visible a la sociedad. Hemos sido llamados a ser piedras. Hemos sido llamados a cuidar nuestros cuerpos. Hagamos la diferencia. Yo les digo algo. Jesucristo, yo no sé si usted lo ha notado, pero siempre en las películas de Cristo, nunca muestran a Jesucristo como no sé, como perezoso, como mirando para el techo, como, ay, como en el limbo. Tanto en la Biblia, en la lectura, como lo que se puede apreciar en las películas, siempre Jesucristo activo, va, viene, habla ciertas veces de que estuvo cansado, de que se acostó a dormir y que estuvo profundo, pero es algo normal. Pero Jesucristo siempre estuvo activo, porque él sabía que parte de la misión de él era hacerse visible. Porque si la gente lo veía, la gente iba a creer. ¿De qué forma usted y yo somos visibles para que la gente crea? Recuerden, somos la iglesia unida. Individualmente somos el templo de Espíritu. Entonces, vamos. Señor, gracias por esta buena palabra, Padre. Gracias porque yo sé que tú quieres cambiar nuestra forma de pensar, tú quieres cambiar nuestros corazones. Ayúdanos a ser miembros activos, Señor, como esa piedra activa, Señor, esa piedra viva. Que como iglesia, que como comunidad, Señor bendito, hagamos cosas interesantes, mi Dios.
pero como templos tuyos del Espíritu Santo, Señor, también hagamos cosas interesantes de forma personal, Dios. Ayúdanos a cambiar aquellas cosas, Padre, que tenemos que mejorar para no lastimar a los demás. Ayúdanos a ser mejores personas, Padre. Ayúdanos a cambiar aquella cosa, Padre, que no nos permite estar más unidos a ti. Muéstranos qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar, Señor, para hacer esas piedras vivas. Muéstranos a cambiar, Señor, esas actitudes de vida, Padre, esas formas de vida que no son beneficio para nuestro cuerpo, que es tu templo. Háblanos, y de verdad, ayúdanos a comprender, a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Creemos, Señor bendito, de que tú estás con nosotros y que esta palabra que nos has dado es una palabra de bendición. Esta palabra viene de ti, Señor. Muchas te entregamos, Padre, este buen día, Señor. Y gracias porque somos tu templo. Quieres hacer cosas grandes con nosotros. Coloca en nuestros corazones la disposición para ser usados. Gracias, mi Dios.